es somos la iglesia. Repite conmigo, somos la iglesia. Ah, no te la crees ni tú esa. A ver, somos la iglesia. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Sí? ¿Qué somos? La iglesia. Y somos un cuerpo. La iglesia fue diseñada a ser un cuerpo. Ayer cuando estaba en mi tiempo devocional, en mi mente empezaba a resonar la palabra uno. Yo decía, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué a cada rato viene a mi mente la palabra uno? Y entonces el Señor me dijo, porque en el uno, en la unidad, yo he hecho todo perfecto. Mi reino se mantiene en la unidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. El reino de Dios se mantiene en unidad. Lo primero que Él creó, cuando creó el mundo, fue la familia, instituyó la familia. El principio de la familia, del matrimonio, es la unidad. Son, dijo la palabra de Dios, serán una sola carne. Es la unidad. Y luego, cuando instituyó la iglesia, Jesucristo nos dijo que debíamos ser uno. Porque en la unidad es el orden perfecto en el que todas las cosas funcionan. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hablamos de servir a Dios, tenemos que hablar de que fuimos llamados a ser iglesia para ser uno, en unidad. ¿Sí? Tenemos que ser un solo cuerpo en Cristo. Para comenzar el mensaje, te voy a dar una frase muy latina, muy humana, por cierto, ¿sí? No muy espiritual, muy humana, pero muy latina, muy nuestra, ¿sí? Que dice, si no comemos, no vivimos. Mira que es muy latina, ¿no? Que nos gusta comer a nosotros los latinos, ¿sí? Bueno, parece que estoy en una iglesia gringa acá yo. Nadie asume acá. Vamos, asumamos nos gusta la comida. Si nos reúne la comida, ¿o no? ¿Ok? Sí, bueno, gracias. Ahí estamos entendiéndonos mejor. Nuestra fuerza para vivir viene de la alimentación que recibimos, ¿sí o no? ¿Sí? Somos muy conscientes de ello, ¿eh? Por eso algunos están más fuertecitos que otros, ¿no? Que como que lo asumen más. O sea que la alimentación en nuestras vidas tiene un propósito. No es solamente comer por placer, sino que la alimentación tiene un propósito y es convertir todos los nutrientes, las proteínas y lo que más nos gusta, los carbohidratos, en fuerza para vivir. ¿Qué pasa si tú no comes por un largo de día? Bueno, un día te la puedes aguantar. Acá hacemos ayuno y hay gente que no se aguanta 4 horas de ayuno. Pero, ¿y qué pasa si empiezas a pasar días sin comer? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Sí? No es solamente tener hambre, te debilitas. Tu cuerpo se debilita naturalmente, se debilita. Entonces, ¿cuál es el propósito de comer? El crear y el tener fuerzas para poder llevar adelante todas las asignaciones que tenemos. Te doy un dato: si tú no comes, no tienes fuerza para ir a trabajar, por ejemplo. Si tú no comes, no tienes fuerza para ir a hacer los quehaceres cotidianos de todos los días. Te vas a debilitar. O sea, todas tus asignaciones diarias de tu vida dependen de tu alimentación. Pero ¿qué pasa si solo comes y estás tirado en el sillón? ¿Qué pasa? Te transformas en un couch potato, ¿sí? El famoso. ¿Qué pasa? Solamente vas a engordar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el diseño de la alimentación está en darnos fuerzas para la movilidad, para poder llevar adelante todas las tareas o las asignaciones que tenemos. Ahora quiero llevar dicho esto, quiero llevarlo a nuestra vida cristiana. Dios nos dio talentos y dones especiales a cada uno de nosotros. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios te dio talentos únicos? Mira, en la parábola de los talentos, que no la vamos a leer, pero solamente para traerlo al caso, en la parábola de los talentos, Dios, el hombre de la parábola, en este caso sería Dios, llama a 3 hombres totalmente distintos y les encarga a cada uno de ellos, les da talentos y les encarga una tarea con esos talentos.
¿Okay? A cada uno le da distintos talentos. Eso a mí me da base a decir, bueno, Dios nos dio a cada uno de nosotros distintos talentos. ¿Qué son talentos? Son habilidades. Pero cuando venimos a Jesús, el Espíritu Santo de Dios va más allá de los talentos. Dice la palabra de Dios que Él hará cosas más grandes de las que nosotros en nuestras vidas, de las que nosotros podemos imaginarnos o pensar. Eso quiere decir que Dios, cuando venimos a Él, va más allá de tus talentos, que puede ser un talento con la música, puede ser un talento de hacer manualidades, puede ser una especialidad en tu vida. Tú eres bueno para las computadoras, eres bueno para la jardinería, eres bueno para distintas cosas, ¿sí? Para armar y desarmar. Esos son talentos que tienes, que vienen a veces con tu naturaleza, a veces vienen con los genes, a veces los aprendiste naturalmente porque tu papá se dedicaba a eso y trabajaste en eso, ¿no? Entonces, esos son talentos. Por ejemplo, en el caso de Jesús, Jesús creció y su oficio, al estar al lado de su papá, fue aprender ese mismo oficio que era ser carpintero. Entonces Jesús tenía ese talento natural aprendido de su papá, en la carpintería de su papá, y creció con ese mismo talento. Pero cuando comenzó su ministerio, Él empezó a usar dones dados por el Padre. Por eso podía sanar a los enfermos, podía liberar a los endemoniados, por eso podía predicar, por eso podía ministrar a las personas, porque tenía dones dados por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Eso es exactamente lo que cada uno de nosotros tiene. Tenemos talentos naturales, profesiones, trabajos, facilidades, habilidades, pero cuando venimos a Jesús, Él nos ha dado dones que van mucho más allá de nuestros talentos. Él quiere usar tu vida para servirle a Él, ser de bendición a tu familia en primer lugar, ser de bendición a tu iglesia y ser de bendición a la comunidad en la que vivimos. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 8. Muchos lo pueden llegar a conocer de memoria, este texto que está aquí a mis espaldas. Y dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo lo dije muchas veces, estas palabras son las últimas palabras que Jesús da a sus discípulos y a todos los que estaban con Él en ese momento, antes de ascender a los cielos, antes de irse. Y cuando uno está por irse o cuando uno está de pronto en los últimos momentos de su vida, uno no se pone a hablar de cosas frívolas. Uno, si tiene que decir algo, dice lo que realmente es importante. Da las últimas recomendaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son importantes, porque están en tu corazón. Y yo quiero decirte hoy que cuando Jesús da esta palabra y dice esto que acabamos de leer, Jesús está diciendo, esto es lo que es para mí importante. Hice muchas cosas, caminamos juntos, le está hablando a sus discípulos, a los que le seguían, pero está diciendo, ahora quiero hablarte de lo que es lo más importante. No quiero que te olvides de esto. Y está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Para qué? Para ser testigos. Hay un propósito que les estoy encomendando. ¿Y a quién se lo está encomendando? A la iglesia. ¿Sí? Es muy iluso pensar que, era para ellos solamente, era para los discípulos solamente. No, la palabra de Dios es viva y eficaz en este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ese es para este tiempo. Entonces esta palabra es para la iglesia de este tiempo. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo sobre nosotros? Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor. Entonces quiere decir que si ya has recibido a Jesucristo, si ya has dado ese paso de fe en tu vida y Cristo vive en tu corazón, quiere decir que entonces ya el Espíritu Santo está sobre tu vida. Y si está sobre tu vida, entonces los dones del Espíritu, los dones que vienen del cielo, el poder ir más allá de tus talentos está en tu vida. Solamente que somos como un couch potato espiritual.
si no los ponemos en práctica, si no los usamos, es como un músculo. Si no lo usas, ¿qué pasa con el músculo? Se atrofia. Entonces eso queda, pasa como en la parábola de los talentos, ¿sí? El primero lo multiplicó, vino al segundo, lo multiplicó, vino al tercero y dijo, no, lo escondí porque no, sabes que no tenía miedo, no sabía, dudaba de mis capacidades, todas las excusas que tú quieras, pero lo escondió, ¿sí? Y el castigo vino sobre él porque el propósito de los dones y de los talentos es usarlos para la gloria de Dios. Tú y yo tenemos una asignación. Dile que está a tu lado. Tú y yo, o atrás, tenemos una asignación. Le pregunto al que está a tu lado, ¿se lo creíste? Vamos, díselo con ganas. Vamos, ¿qué pasa? ¿No desayunaron hoy? Tú y yo tenemos una asignación. Tenemos una misión que es supremamente importante para Dios. Mira, tan importante es la asignación que Jesús nos dejó, que Jesús fue a la cruz y murió por ello. Mira, no te estoy hablando de cualquier cosita, te estoy hablando de este mensaje, quizás esta palabra es la más importante. ¿Sí? Porque si no, Jesús no hubiera dado su vida por esta palabra o por esta misión. Él murió por ello, ¿lo entiendes? Murió por esta misión. ¿Entiendes la importancia de lo que te estoy hablando? Jesús le estaba diciendo algo que ellos en ese momento no tenían ni idea de cómo sería. En los discípulos, cuando Jesús le dice, poneme el texto de vuelta al de Hechos 1:8, cuando Jesús le está diciendo, recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, ¿sí? Y les está diciendo la misión, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos vivían en Jerusalén, habían estado en la provincia de Judea, habían pasado por Samaria junto con Jesús, pero nunca habían salido de ese ambiente. Y Jesús le estaba diciendo, van a recibir poder, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ustedes y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Ellos no tenían ni idea de lo que Jesús les estaba diciendo. Es más, ellos decidieron que, ok, Señor, la recibimos a la palabra, pero decidieron quedarse en Jerusalén. ¿Por qué? Porque decidieron quedarse en su zona de confort. La zona de confort es el lugar donde yo me muevo como pez en el agua. Ese lugar es la habilidad que yo tengo. Es la capacidad que yo sé manejar. Entonces no quiero salir de ahí. Esa es mi zona de confort. No quiero salir de ahí porque tengo miedo a lo nuevo. Porque no sé cómo voy a usarlo. No sé cómo voy a manejarlo. No sé si voy a poder hacerlo. Y nos quedamos, el miedo nos paraliza en nuestra zona de confort. Y no nos atrevemos a ir más allá. Y muchos estamos paralizados en nuestros talentos. Y esta es mi zona de confort. Acá yo sé cómo moverme. Yo sé cómo hacer esto. Yo sé cómo hacer aquello. Pero no me voy a atrever a ir más allá porque tengo miedo. No conozco esa área. No conozco el área espiritual. No conozco el área de los dones que me da el Espíritu Santo de Dios donde Él quiere usarme. Satanás tratará de hacerte creer que tú no puedes, que Dios te ha dado esos dones, pero sí, olvídate, está bien donde estás. Está bien que seas un couch potato. No salgas de allí, ¿verdad? Satanás va a tratar, mira, hay algo que Satanás va a tratar de hacerte creer, y es que tú no puedes hacerlo. Tú nunca vas a poder hablar de Jesús o predicar. Tú nunca vas a poder servir como lo hace tal líder, como lo hace tal pastor. Tú no tienes la capacidad, tú no tienes los estudios, tú no tienes las fuerzas. Es mejor quedarte en el couch, es mejor quedarte en tu área de confort. Satanás va a tratar de hacer esto. Pero quiero decirte algo, escúchame bien, esto es antibíblico. Porque Dios te dice una y mil veces que todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece.
Pero tú te sabes esa palabra. ¿Por qué le tienes miedo entonces a lo que Dios quiere hacer y puede hacer a través de tu vida? Si el Señor dice en su palabra que dice que tú pondrás las manos sobre los enfermos y se sanarán. Lo dice. Dios lo dice. Dijo Jesús, el Hijo de Dios dijo, cosas mayores que las que yo he hecho en los evangelios son las que tú puedes hacer. Él está esperando, si Él está diciendo eso, Él está esperando que tú y yo podamos hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Pero estamos en nuestra zona de confort. No nos atrevemos porque no sabemos. Pero es que nadie nació sabiendo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a animarme. El primer paso es decirle, Señor, ok, aquí está mi vida, usa mi vida. Usa mi vida. Y Dios va a usar tu vida, Él te va a dar la fuerza. ¿Cuántos pueden decirle hoy, Señor, yo quiero que uses mi vida? Tú me salvaste con un propósito, no para engordar espiritualmente, sino para servirte, para extender tu reino. Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Cuántos se atreven a preguntar y decir, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Yo conozco personas que se fastidian si les toca servir a Dios más de una vez al mes. Y nosotros somos contemplativos como iglesia porque sabemos que la vida es agitada, que tenemos ocupaciones y que obviamente nosotros nos manejamos con voluntarios en la iglesia. Y somos contemplativos. Y hacemos calendarios en los ministerios, por ejemplo, el calendario de Kitson, de nuestros niños, o de los servidores, o de, no sé, de los que están en alabanza. Todos tienen calendarios y tratan de ubicar a las personas, ok, tú te toca este domingo y después por 3 domingos no te toca. Pero a veces, o los niños, o lo que sea, pero a veces, mira, es que faltó fulano, ¿podrías? Ay, no, es que más de una vez al mes no puedo. ¿En serio? ¿Sabes de qué me habla eso? De que no somos conscientes a quién estamos sirviendo. Tenemos el privilegio de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ha dado el privilegio, es servirle al Señor. Sino, ¿qué otro propósito tenemos como cristianos? ¿Cuál es el otro propósito? Que alguien me lo explique, porque estar sentado y engordar, digamos, en el couch, en el sofá, estar ahí espiritualmente y engordar la cabeza de conocimiento, ¿en serio? ¿A eso fuimos llamados? No fuimos llamados a eso. Y los discípulos pensaron en eso. Los discípulos, o sea, que está bien, vamos a echarle el fardo, la culpa a los discípulos. Porque ellos pensaron de esa manera. Acá en esta iglesia ninguno. Ay, Señor, las cosas que uno tiene que decir. Ellos pensaron de esa manera. Porque se quedaron en Jerusalén. Y tenían un avivamiento en Jerusalén. Qué lindo lo que pasa dentro de la iglesia. Pero tenían un avivamiento en Jerusalén. Hechos 1:8 es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y entonces el Señor, con todo el sentido del humor, cambia las cosas. ¿Y cómo los cambia? Pues yo quiero que me pongan en la pantalla Hechos 8:1. 1:8 a 8:1. ¿Viste cómo el Señor cambia las cosas y le da un sentido? Vamos a ver qué dice el 8:1. Dice el 8:1 y el 4. Y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de Esteban, ¿sí? En su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? ¿Dónde? Y todos, di conmigo, y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? Judea, ¿dónde más? Samaria, salvo los apóstoles, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué era esto? Esto era Hechos 1:8. El Señor es... Ay, Señor, ¿por qué me vienen los problemas? Me persiguen los problemas, las dificultades. ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios. No estamos cumpliendo. Entonces, no es una gran persecución la que va a venir quizás contra nosotros. Quizás en algún momento venga. Va a venir, está anunciado que en algún momento la iglesia va a ser perseguida. Ya está siendo perseguida en muchas partes del mundo. Pero ¿por qué esperar a que venga la persecución? Ya, ¿qué, tenemos que aprender bajo presión? No, tenemos la oportunidad
de ser parte del reino de Dios, fuimos salvos para poder servir y llevar ese mismo amor de Dios, esa salvación que yo recibí a aquellos que están a mi alrededor, comenzando por mis seres queridos, ¿no? Jerusalén, mi casa, Judea, los que están a mi alrededor, ¿sí? Samaria, los que están en mi ciudad y hasta lo último de la tierra. A propósito, no está esto en la palabra que yo tengo, pero ese texto habla de cuando dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban, ¿sí? Esteban era un joven, la mayoría de los discípulos eran jovencitos. Estaban los que más tenían edad, quizás alrededor de los 30, pero todos los demás eran jovencitos. Y Esteban fue uno de los que fue escogido, no para ser uno de los discípulos ni de los apóstoles. Esteban era un servidor. Esteban era alguien que servía a las mesas. Esteban era alguien que ayudaba a parquear los carros, era alguien que estaba en la puerta recibiendo a la gente, era alguien que cuidaba a los niños, era alguien que barría, era alguien que limpiaba, era un servidor. No era uno de los apóstoles ni de los discípulos, era un servidor. Pero siendo un servidor, Dios lo usaba y tuvo un avivamiento, provocó un avivamiento que después lo llevó a la muerte. Pero ese avivamiento no fue en vano. En este texto falta un lugar de Hechos 1:8. Acá habla de en Jerusalén, Judea y Samaria. Los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos por Judea y Samaria. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué falta aquí? Hasta lo último de la tierra. Pero hasta lo último de la tierra no se le escapa a Dios porque estaba ahí. Ese Saulo que consentía en la muerte, ese Saulo que estaba en el lugar donde la sangre de Esteban fue sembrada, ese Saulo que estaba cuidando la capa y la ropa de Esteban, ese Saulo es el que se convirtió en el apóstol Pablo y llevó el evangelio hasta lo último de la tierra. Mira si es glorioso el poder que Dios tiene para hacer las cosas. Él está buscando solamente a alguien que esté dispuesto a servirle y que le diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Un día tuve que decirle al Señor, cuando yo estaba escogiendo en mi juventud, no hace mucho, estaba escogiendo qué iba a hacer. ¿De qué te reís, Ambrosio? Te muestro el ID si querés. Yo estaba escogiendo qué iba a hacer de mi futuro. Pero un día le dije, Señor, lo que tú quieras, quiero hacerlo. Estaba haciendo mi carrera de profesorado de educación física, por eso es que estoy en este estado atlético. Y entonces estaba por comenzar el último semestre y el Señor me dijo, quiero apartarte para que me sirvas. ¿Estás dispuesto? Y dije, bueno, Señor, si tú lo quieres, yo lo hago. Y el Señor me dijo, quiero que dejes todo. Y en ese momento tuve que dejar todo para poder ir al seminario. Tenía un trabajo excelente, quizás como el que usted tiene o mejor. Mi jefe, yo llegaba a la oficina y mi jefe me servía el desayuno. De lo importante que era para la empresa mi vida. Bueno, yo era el que traía el dinero, el que cobraba y traía los dineros a la empresa. Y él me atendía. Cuando fui ahí le dije, ¿sabes qué? Dios me llamó a servirle. Él no era cristiano, se rió. Me dijo, es una locura, te voy a guardar por 6 meses este puesto de trabajo. 6 meses yo sé que tú vas a volver. En menos de 6 meses vas a volver. Yo le dije, ok. A los 6 meses volví para agradecerle y decirle, sigo en lo que Dios encomendó para mi vida. Porque le rendí mi vida a Él para servirle y Él es el Señor de mi vida. Yo quiero decirte hoy que Dios está llamando tu vida para hacer cosas increíbles, cosas que ni siquiera tú te imaginas. Todo lo que tienes que hacer es salir de tu zona de confort y empezar a decirle, Señor, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras. Imagina por un instante que los discípulos se hubieran quedado en Jerusalén, en su zona de confort. Te pregunto, ¿nos hubiera llegado el Evangelio a nosotros? ¿Te hubiera llegado la salvación a tu casa? ¿No? Y entonces, ¿cuál sería nuestro destino? Di conmigo, el infierno. Puro y literalmente el infierno. Ahora piensa por un instante en las consecuencias de aquellos seres queridos tuyos
si tú no puedes decirle, Señor, toma mi vida, usa mi vida para ser de bendición a mi familia, para ser de bendición a mis vecinos, a mis amigos, a las personas a mi alrededor? Piensa en las consecuencias de ellos. ¿Que porque son buenos se van a salvar? ¿Porque son el hijo de un cristiano se van a salvar? No, la salvación es personal, es una decisión personal. Entonces, ¿cuál es el destino de ellos? Es el infierno. Es una muerte eterna lejos de Jesús, cuando podrían tener una vida eterna en Jesús. ¿Qué es lo que necesita alguien como tú y yo que diga, Señor, usa mi vida para alcanzarlos a ellos? Usa mi vida para mostrarles el amor. Cuando tengamos cenas familiares, que no me agarre la bronca por esto, que no me enoje por aquello, sino que pueda yo ser una bendición, que pueda sembrar en sus vidas cuando ellos tienen una necesidad, que pueda ser un ejemplo de tu amor para ellos. Esperaba que alguien me diga amén a eso. Amén. Dios permitió una persecución a la primera iglesia, contra su iglesia, que los fuerza a salir de su zona de confort. Escucha bien esto, en el reino de Dios no hay zonas de confort prometidas. No hay ni una sola zona de confort prometida. Jesús le dijo a alguien que se le acercó una vez para decirle que quería seguirlo y que quería servir al lado de él. Claro, ellos veían cómo Jesús con sus discípulos viajaban de un lugar a otro, cómo Jesús hacía milagros, todo muy chévere, todo muy lindo. ¿Quién no quería estar ahí en eso? Sin embargo, Jesús les contesta en Lucas capítulo 9, verso 58. Jesús le contesta, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no tiene dónde recostar la cabeza. Él que vino, que dejó su trono de gloria, dejó su reino, dejó su mansión en el cielo, dejó su castillo en el cielo, no sé qué es lo que tendrá allá, dejó su trono para venir a servirnos a nosotros. Él dijo, en la tierra yo no tengo un lugar, hermano, no tuvo un lugar donde nacer, no tuvo un lugar donde morir, fue una tumba prestada que estuvo en los 3 días que estuvo ahí. ¿Por qué? Porque solamente en su mente, en su corazón, solamente había una misión. Y era que esa misión era salvarte a ti y a mí. Morir en la cruz por cada uno de nosotros, perdonar nuestros pecados para que tengamos vida, vida eterna y vida en abundancia. Y cuando se fue, se lo dijo a la iglesia, le dijo, ahora ustedes continúan la misión. Ahí no escuché un amén. La palabra de Dios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, pero no dice material, dice espiritual. ¿Sabes? A todos nos gustan las bendiciones materiales, ¿verdad? Seamos sinceros, no, nadie te está mirando. ¿A todos nos gustan las bendiciones materiales? Sí, a todos nos gustan. Pero ¿sabes cuál es el secreto de las bendiciones materiales? No lo tenemos ahí, Mateo 6:33. ¿Sabes qué dice Mateo 6:33? No es ese, no lo tenemos. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Qué son las demás cosas? ¿Qué son las cosas? Las cosas materiales, físicas. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Pero qué está diciendo? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, tú quieres cosas materiales, no te preocupes por ellas. Tú quieres bendiciones físicas, no te preocupes por ellas. Ocúpate por el reino de Dios, por lo que Dios está pidiendo, por lo que es necesario para servir a la familia, servir a la comunidad, servir a la iglesia en la que estamos, para que el reino de Dios se extienda y todas las demás cosas vienen añadidas, solitas. Es así como funciona. No le des las obras a Dios. No le des lo que te sobra del tiempo. No le des lo que te sobra de las fuerzas. Da honra a Dios con tus primicias. Mira, en la iglesia, nuestra iglesia, es la iglesia de Jesús. Tus dones, tus talentos, tus capacidades, las cosas que Dios te ha dado son necesarias. Mira, el apóstol Pablo describe a la iglesia como un cuerpo. Mira, te voy a leer este texto
que es precioso, está en 1 Corintios 12 para que lo tengas si estás tomando nota. Y dice la palabra de Dios, escucha, se está refiriendo a la iglesia, a nosotros. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, ahí le podría decir tanto salvadoreños como hondureños, tanto brasileños como argentinos, como dominicanos, como puertorriqueños, como mexicanos, como todos los países del mundo. Tanto uno como otro, somos un solo cuerpo. Dice la palabra de Dios, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Está hablando de la iglesia. Si el pie dijera, ay, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Imagínate que hoy vengo todo soy un ojo yo, ¿no? Como los cartoons, vieron que hay cartoon que es todo un ojo ahora. ¿Okay? No sé cuál es, yo lo vi en algún lado. Dice, pero si todos fuéramos oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora, dice, está hablando de la iglesia, Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, dice, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. ¿De qué habla? De los más débiles son indispensables. Córtate el dedo chiquito del pie a ver qué te pasa. Te vas a empezar a ir para un lado, te vas a empezar a tambalear cada vez que camines. ¿Por qué? Porque el dedo chiquito del pie es el que te da estabilidad. ¿Sabías eso? Googlea. En vez de estar ahí googlea, infórmate. Vete al chat GPT, ¿cómo es? GPT. Googlea y infórmate. En la antigüedad a los esclavos le cortaban ese dedo para que no se escaparan, porque cuando querían correr se iban al piso. El dedo chiquito del pie. Así que no podemos decir, de acuerdo a este texto, es que no sé porque yo no tengo estudios, no sé porque yo soy nuevo, no sé porque... No hay excusas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, Él te da la capacidad para servirle en lo que tú quieres servirle. Mira, te voy a decir una infidencia, creo que no me vas a creer, pero a mí no me gusta hablar en público. Te dije que no me ibas a creer. A mí no me gusta hablar en público. No, yo soy introvertido. Yo salgo de acá y me voy a encerrar. Soy introvertido, no me gusta estar en público. Y lo estoy. Y estoy en la radio y estoy con gente y a veces con gente importante y tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque hay un poder más grande que mi capacidad que me permite a mí servirle a Él, de acuerdo a como Él quiere. Es un privilegio ser parte de la iglesia. Es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Mire, cuando usted lee el libro de los Hechos, la primera iglesia, y cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo a la iglesia, habla de una iglesia que está en organización. ¿Para qué? Para ser efectivos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, estás tomando nota de este versículo, en el capítulo 6, verso 1 al 7, habla de que hubo una crisis en la iglesia primitiva, la primera iglesia, hubo una crisis. Resulta que estaban ellos dando de comer a la gente, porque había una gran hambre, una necesidad grande en Jerusalén. Entonces le estaban dando de comer a la gente.
Y cuenta la palabra de Dios que empezaron a quejarse un grupo porque no les llegaba la comida. Las griegas se quejaban de que no las servían, no las atendían bien. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Llamaron a los que estaban y dijeron, ok, nombren ustedes hombres y mujeres para atender las mesas de los griegos, que eran las que se quejaban. Y entonces ahí dice la palabra de Dios que les pareció bien la propuesta y eligieron a 7 hombres. Entre ellos estaba este Esteban que yo te hablaba recién, estaba Felipe, no este Felipe, otro Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estaban todos ellos ahí y fueron escogidos para servir las mesas. Pero fíjate que dice la palabra de Dios. Cuando ellos dicen que escojan personas, están diciendo escojan a 7 hombres, escucha bien, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿En serio me está diciendo para servir las mesas? Esos eran los requisitos para servir las mesas. Yo no encuentro ahí requisitos diciendo que tengan la capacidad, el conocimiento, que tengan, no sé, una maestría, un doctorado en eso, porque tienen que ser buenos, porque no está hablando de eso. Está hablando solamente de personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría, para poder atender a las mesas. ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Porque no daban abasto. Estaban tratando de ayudar a la comunidad, a las familias, pero no daban abasto. Imagínate que es lo mismo que pasa hoy en esta iglesia y en casi todas las iglesias. Ven Pedro, ayúdame. Pedro, yo te voy a encargar una misión. Yo necesito que tenés como media hora, pues si no las viudas de los griegos se van a empezar a quejar. Yo necesito que les traigas un plato de comida a cada uno de los que están acá en el templo, por favor. Empezando por él, un plato de comida a cada uno de ellos. Sí, yo me hubiera quedado como tú. ¿Cómo hago yo para en media hora atender a toda esta gente? Ahora, si yo te entrego a ti un equipo de gente que quizás no saben hacer muchas cosas, pero es un equipo de gente. Con un equipo de gente, ¿tú te animas a hacerlo? Gracias. Eso es lo que sucede en la iglesia. ¿Sí? Normalmente las estadísticas dicen que el 20% de la iglesia son los que hacen el trabajo del 100% de la iglesia. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque hay dones, hay talentos que están escondidos, que no se atreven a decir, acá estoy, quiero servir, quiero ser parte de uno de los equipos de la iglesia, con los sugieres, con adoración, con los maestros para los niños. Yo quiero ser parte en el parqueo, cuidar los carros. Lo que me digan que haga, yo lo hago. Quiero ser parte del equipo, de la iglesia, en el que todos podemos servir para que podamos bendecir a cada persona que llega a esta iglesia y a la comunidad en la que vivimos. Porque el servicio no es un sombrero que me pongo cuando vengo a la iglesia. El servicio es un estilo de vida. Y cuando tú empiezas a servir al Señor, vas a encontrar el gozo que estás buscando. Vas a encontrar la bendición que estás buscando y va a ser esto un estilo de vida aquí o afuera de la iglesia. Va a ser un estilo de vida de servicio en tu casa. Va a ser un estilo de vida de servicio en tu lugar de trabajo. Ahí va a ser el estilo de vida. Mira, dile al del lado, el Señor te necesita. Pero fuerte, fuerte. Aquí hay muchos Esteban y hay muchos Felipes que Dios va a usar. Yo conozco hombres y mujeres que llegaron a los pies de Cristo, que llegaron a la iglesia y lo que Dios quería hacer en sus vidas fue truncado solamente por el hecho de que no quisieron servir al Señor.
Peor, querían servir en lugares visibles solamente. Pero no querían ayudar a recibir a la gente, no querían estar en el equipo de media, no querían estar barriendo, no querían estar limpiando cuando hacía falta, no querían poner las mesas, sacar las mesas, ordenar las sillas. No, solamente querían estar aquí arriba. Y así no es el servicio en el reino de los cielos. El servicio es: ¿en qué, Señor, yo puedo servirte? ¿Qué puedo hacer en tu reino? Este no es un llamado porque sin ti la iglesia no avanza. No, yo tengo 23 años en esta iglesia tiene 34 años y esta iglesia va a seguir avanzando. El beneficio de servir a Dios es tuyo. El privilegio de servir a Dios es tuyo. ¿Sabes? Quiero terminar con esto. El domingo que viene yo voy a terminar esta serie. Y Dios la puso en mi corazón porque Dios quiere usar tu vida. Seas joven, seas un anciano, no sé, tengas la edad que tengas las dificultades que tengas. Dios quiere usar tu vida, te necesita, el reino de Dios te necesita. Tú puedes seguir y no decir: no, yo no quiero servir al Señor. ¿Sabes? No hay problema. Yo no tengo problema con eso, porque no sirvo al Señor, no tengo problema. Pero el Espíritu Santo de Dios te está dando hoy día el privilegio de poder servirle, de ir más allá de tus habilidades y de tus talentos, de salir a la calle y cuando alguien te diga: ¿sabes qué? Estoy enfermo o no me siento bien, tú puedas poner las manos sobre esos enfermos y esos enfermos se sanen. Que tú puedas orar por las familias y las familias puedan volver a la unidad. Dios quiere usar tu vida. Dios no necesita que tengas un master degree en teología para hacer eso. Ni Esteban lo tenía. Dios necesita un hombre o una mujer que le diga: heme aquí, Señor, usa mi vida. En el lugar donde tú estás, hay personas que están esperando que tú y yo nos transformemos en siervos de Dios para bendecir esas vidas. La Escritura dice que el reino de los cielos, las bendiciones de Dios, es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Deja de ser un observador y sé un hacedor en la iglesia de Jesucristo.